exhortando y llamando al pueblo a alzar la voz, a exigir el cumplimiento de esta resolución judicial y la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país. Señalamos tajantemente que como familiares, organizaciones, así como representantes legales, continuaremos en la exigencia de esta resolución judicial hasta agotar todas las líneas de investigación que aún quedan por realizar y lograr el paradero de Gabriel y el mundo. Por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, vivos se los llevaron, vivos los queremos, juicio y castigo a los responsables. Muchas gracias. Muy buenas tardes, disculpándome por la tardanza. Yo vengo de la ciudad de Oaxaca, donde aparte de todos estamos que hoy, en este día, se cumplen 8 años de la desaparición forzada de Gabriel y el mundo. Es una desgracia saber que las autoridades no nos han hecho caso en ningún aspecto, como siempre lo he mencionado, sordos y ciegos. Pero sin embargo aquí como familiares seguiremos hasta encontrarlos y pedir justicia para que castiguen a los culpables. Son 8 años y yo le pregunto al gobierno federal y estatal, ¿tenemos que esperar más? ¿Cómo es posible? ¿Qué tiempo para que nos den una solución? Son 8 años. Y no solamente el mundo ni Gabriel es de su desaparición, sino hay muchas personas que han desaparecido, como los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Es una pena y una desgracia que nuestro gobierno, en lugar de ir mejorando para la transición de los jóvenes, se siga viendo esta desaparición forzada. ¿Cómo es posible? Nosotros como familiares seguiremos luchando, porque no es posible que no tengamos ninguna solución, porque ellos son ciudadanos también, son personas preparadas. Gabriel, universitario, no es cualquier persona como le llaman que son delincuentes. El tener unas ideas políticas no es ser delincuente, al contrario. Sin embargo, los delincuentes andan sueltos y a ellos no les hacen nada. Los que realmente causan problemas a la sociedad y andan sueltos. ¿Por qué? Porque el gobierno no es capaz de clasificar a esa gente, pero sí hace la desaparición forzada, y no solamente de Gabriel Cruz Sánchez ni del mundo Reyes Amaya. Hoy es muy triste para nosotros como familiares saber que en este día precisamente cumplen 8 años, 8 años de estar luchando, un camino muy pesado, y que tenemos que dejar la vida cotidiana para venir a estos eventos, para que se den cuenta periodistas y todo el pueblo de México, que en México existen estas cosas de la desaparición forzada, y esperemos que el gobierno no siga haciendo esto. ¿Por qué? Porque le conviene más tener delincuentes, verdaderos delincuentes, que unos luchadores sociales que tienen unas ideas progresistas para el bien de México. Hoy, para nosotros, para Nadine y para mí, es algo muy doloroso, porque precisamente el 25 de mayo del 2007 fueron desaparecidos en la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, esto nos hace fuertes para seguir adelante con mi compañera Nadine, con la familia de Nadine y con mi familia, para seguir en su búsqueda hasta encontrarlos, porque vivos se lo llevaron y vivos los queremos. Gracias. Bien, acabamos de escuchar la voz de las compañeras del Comité de Familiares. Pues a continuación damos la palabra a la compañera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Pues como ya le decía la compañera Nadine, pues ha jugado un papel muy importante en la presión política, y pues
escucharemos cuál es la opinión y la posición de nuestra compañera. Muy buenos días a todos los aquí presentes. El día de hoy, 25 de mayo, hacemos el anuncio y el cierre de lo que comprende esta gira nacional Desaparición Forzada en México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Reyes, un crimen de lesa humanidad, que inició desde el 16 de febrero en la ciudad de Oaxaca y culmina en esta semana importante de lucha y resistencia a nivel mundial en el país, como es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Nosotros vamos a dar lectura a un documento que es parte del conjunto del movimiento popular que estuvo dando el acompañamiento a la exigencia de presentación con vida de estos dos luchadores sociales. Hoy, 25 de mayo, se cumplen 8 años de la detención, desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Crimen de lesa humanidad ocurrido en la ciudad de Oaxaca por elementos del Ejército Federal, la Marina, la AFI, hoy Policía Federal, policías estatales de Oaxaca. Tiempo en el que han concluido diversos actores políticos de la más variada índole, desde personalidades progresistas, intelectuales congruentes con las necesidades del pueblo, organismos no gubernamentales, organismos de derechos humanos y organizaciones populares, por la demanda de presentación con vida de los dos luchadores sociales. De ahí que digamos que los detenidos desaparecidos son del pueblo y es este en su conjunto quien debe exigirlos. A Gabriel Alberto y Edmundo, el Estado mexicano los detiene y desaparece por su convicción política de lucha. Los castiga por la desaparición forzada por su condición de revolucionarios, por su militancia en el PDPR-RR. Con este crimen de lesa humanidad, el Estado mexicano muestra su carácter represivo y contrainsurgente a intentar acabar con la disidencia política, al no permitir que el pueblo ejerza su derecho legítimo a resistir, a organizarse, cuando no se garantizan las necesidades básicas de sobrevivencia para las miles de familias que se encuentran en condiciones de pobreza y miseria. Luchar por mejores condiciones de vida, independientemente de las formas de lucha que se adopten, independientemente si se está de acuerdo o no con la forma de lucha de Gabriel y Edmundo, no justifica que se cometan delitos tan graves como las desapariciones forzadas. Se vuelve más perverso cuando se ejecuta contra luchadores sociales porque se coarta el derecho a la manifestación, a organizarse. No existe razón alguna para detener y desaparecer a una persona, máxime cuando se trata de un sujeto político que ha adoptado la convicción de luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo. En ese sentido, resulta un importante logro que ha conquistado la coordinación y la actuación conjunta de acción política de masa y la defensa jurídica, conjuntamente a los buenos oficios de personalidades progresistas para lograr la resolución jurídica 33/2014 y 29/2014, emitida por el 9º Tribunal Colegial, que aún falta por extraer todo el significado que representa la exigencia de presentación con vida de los dos luchadores sociales y de los miles de detenidos desaparecidos. Y más aún, forzar al Estado mexicano a cumplir con este mandato judicial que no está sujeto a voluntad de acatarse o no. La respuesta que dan las autoridades en el caso de la resolución, al decir que no la van a acatar en su totalidad, nos muestra que vivimos bajo un Estado policíaco militar que al pueblo sí se le exige que cumpla las leyes, pero cuando les toca cumplir con ella, aplica la demagogia para evadir su responsabilidad. Por tanto, nos encontramos a leyes que están sujetas a la voluntad e intereses de la oligarquía nacional y transnacional. En ese sentido surge la pregunta: ¿por qué hasta ahora muestra interés el gobierno de Enrique Peña Nieto en promulgar una ley contra las desapariciones forzadas, cuando esta ha sido una demanda que desde hace años varias organizaciones defensores de derechos humanos, organizaciones populares se han solidarizado y abrazado junto a los familiares de exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos? Lo intentan hacer cuando ya no se pueden ocultar los miles de crímenes de lesa humanidad que han competido a través de sus aparatos represivos e instituciones,
Pero no debemos quedarnos con esa versión del Estado, porque se debe tener cuidado a lo perverso que es. Intentan promulgar una ley contra las desapariciones forzadas sin agregar el concepto de forzadas, y además quieren atribuirle a particulares la responsabilidad de estos crímenes. Con eso intentan evadir su responsabilidad y avanzar la impunidad para irse apuntando y ahogar la exigencia de familiares, amigos, organizaciones populares y personalidades. En este tenor no hay que olvidar las declaraciones de los funcionarios de organismos internacionales, defensores de derechos humanos como la ONU y Amnistía Internacional, con relación a las recomendaciones respecto a la práctica generalizada de la desaparición forzada y la tortura en nuestro país. En respuesta a ello, el Estado mexicano las niega rotundamente, lo que refleja la falta de voluntad política y el carácter antipopular del régimen penista. Ante la práctica profascista y generalizada de la desaparición forzada, del terrorismo de Estado y la violencia que se expande por todo el territorio nacional y que cada vez alcanza más víctimas del pueblo mexicano, se hace necesario arribar a la articulación de familiares de víctimas, organizaciones populares y organismos defensores de derechos humanos que hagan frente a esta política represiva del Estado mexicano en contra del movimiento popular. Sigue siendo una tarea ineludible exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, denunciar la pretensión del Estado de dar carpetazo a todos los demás casos, cercenando la larga lista de terror, eliminando no solo la personalidad física de víctimas, sino también su personalidad jurídica. Los detenidos desaparecidos son del pueblo, preséntenlos ya. Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, alto al terrorismo de Estado, libertad a los presos políticos y de conciencia del país, por la Unidad Obrero Campesina, Indígena y Popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Frente Popular Francisco Villa Independiente, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Frente Oriente. Estas son parte de lo que estuvimos viendo durante la gira y lo vamos a concluir esta semana hasta el 30 de mayo con diversas actividades que en la parte final se las harán llegar. A continuación damos la palabra al vocero de la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento respecto del caso, desde luego, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Adelante. Bueno, llegamos a 8 años de este caso emblemático, paradigmático de desaparición forzada, y sentimos los compañeros y compañeras que conforman esta Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de Gabriel y de Edmundo, que primero no podemos nosotros sustraernos en un número, es decir, en los miles y miles de desaparecidos, estos dos compañeros, como cualquiera otro de los miles de desaparecidos en este país, eran hermanos, eran padres, eran hijos, y por lo tanto, como lo vemos el día de hoy, sus familiares continúan siendo víctimas de este delito de desaparición forzada, es decir, constituye un sufrimiento permanente y sistemático hacia el entorno familiar que caracteriza este tipo de crímenes. En segundo lugar, confirmamos una vez más en este 8º aniversario lo que ya aquí se dijo en esta mesa, que este caso es un caso de crimen de Estado, de política de Estado, y constituye además un caso singular por varios motivos. Es decir, pocas veces un grupo armado que asume una estrategia de toma del poder por la vía
de las armas, recurre al propio Estado para obtener el seguimiento y la búsqueda de 2 militantes que desaparecen, en este caso en la ciudad de Oaxaca, hace 8 años. Es decir, constituye una prueba, cada año que se cumple, cada día que pasa, constituye una prueba de un argumento en el sentido de lo poco que representa en un país como este el Estado de Derecho. Ellos, digo ellos, los que lo violan sistemática y permanentemente desde el poder, siempre están refiriéndose al respeto del Estado de Derecho, la legitimidad del Estado de Derecho. Pero este caso en particular, en donde un grupo armado entrega, digamos, su ansia de lograr justicia y verdad, primero a una comisión de mediación, después a esta comisión de seguimiento y verificación, y no encontrar nada después de 8 años, prueba de que el Estado de Derecho en este país no existe. Porque la impunidad reina en este caso y en todos los otros cientos de casos, miles de casos de desapariciones forzadas. Es un caso además que va por las vías jurídicas, que cumple con todos los requisitos de ley, que va hacia la CNDH, que va hacia los ministerios públicos, al Poder Judicial, que logra pues importantes acuerdos para poder avanzar en este caso. Recientemente también el grupo armado nos envió un comunicado que posteriormente hicieron público en su periódico El Insurgente, en el que da detalles muy claros y específicos sobre la hora y el lugar en donde los 2 compañeros fueron desaparecidos. Nosotros no lo habíamos dado a conocer porque no sabíamos el carácter de este documento, pero ahora cualquiera de ustedes lo puede consultar en las varias páginas que se tienen, sobre todo SEDEMA, y creo que ahí ese documento que ya los abogados entregaron al Ministerio Público da una clara idea en qué tiempos se llevaron a cabo las detenciones, desapariciones forzadas, y da importantes detalles sobre el lugar, hora, forma específica en que los 2 compañeros desaparecieron. Todo esto no ha traído tampoco resultado alguno, o sea, se sigue insistiendo en vías de investigación que, como se dijo aquí, quieren involucrar a otros particulares sobre la desaparición, y evidentemente se excluye en principio a las Fuerzas Armadas, ¿no?, a los órganos de inteligencia, tanto militar como el propio CISEN, presentes en esa ciudad que prácticamente estaba tomada militarmente. Es decir, ¿cómo poder considerar o concebir la no acción, la no participación del ejército o de los diversos grupos de seguridad que el Estado tenía hace 8 años en la ciudad de Oaxaca, cuando era una ciudad en virtual estado de sitio? Es decir, como en el resto de los casos, no se quiere involucrar a las Fuerzas Armadas y ni siquiera se le quiere tocar con el pétalo de una recomendación. Es decir, el ejército en este país es intocable, puede realizar las más atroces de los crímenes de Estado e incluso de crímenes de guerra, como por ejemplo ahora estas fuerzas de seguridad y militares que aniquilan con fuerza letal a 43 personas con una sola baja. ¿Quién puede creer semejantes versiones? Es decir, qué capacidad de fuego, que incluso dejan ahí las armas, pues esas armas nunca se utilizaron, o qué pasó, cómo es que 43 y un muerto del otro lado. Y así son las matanzas
Y así son los acontecimientos, y nunca hay culpables, nunca se averigua hasta el fondo, nunca se sabe, siempre es exactamente la misma respuesta, el silencio cómplice, el inicio del caso nuevamente. ¿Cuántas veces esta comisión y la comisión que la antecedió de mediación se reunió con la Secretaría de Gobernación, con diversos funcionarios, que de pronto al cambio de uno de ellos teníamos que empezar a explicar el ABC del caso y a decirles de nuestras preocupaciones y de nuestras inquietudes? En cuántas ocasiones compañeros nuestros ya desaparecidos hicieron un relato magistral de este caso y de la situación de violación de los derechos humanos en este país a estos funcionarios que solo muestran con su pasividad la complicidad que existe en este estado total de impunidad en México, en el México de hoy, un México de terrorismo de Estado, porque permanentemente se violan los derechos humanos y nunca hay culpables, porque permanentemente se utiliza la represión, porque permanentemente existe pena de muerte que no existe en las leyes ni en la Constitución, y se ejecuta diariamente contra miles de jóvenes que dicen que son sicarios, dicen que son del crimen organizado. ¿Quién lo puede juzgar? ¿Quién lo puede saber? ¿Dónde están las averiguaciones sobre esto que está ocurriendo en este país de tumbas, de sangres, de levantados, de secuestrados, de feminicidios, de juvenicidios? ¿En dónde está el Estado de Derecho? Por eso es que a 8 años de la desaparición nosotros volvemos nuevamente a insistir a este estado criminal, a este Estado que utiliza el desvío de poder, que presente con vida a los desaparecidos, que se castigue a los culpables de esta desaparición forzada, que se vea con claridad la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, de los aparatos de seguridad y de los aparatos de inteligencia que saben perfectamente lo que ocurrió ese día. La sección segunda del Ejército y el CISEN deben responder sobre lo que saben. Esta comisión, como la anterior, pidió innumerables veces poder preguntarle a la Sedena sobre los antecedentes de este caso y sobre la información que tiene de este caso, sobre la participación de sus soldados, de sus jefes oficiales y generales en la participación de este caso y de muchos otros en la República Mexicana. Por eso, a 8 años, estamos insistiendo en que aparezcan con vida estos 2 compañeros de una organización político-militar para darle respuesta a esa organización, porque si no, lo que se confirma es la tesis que en un país sin leyes, sin constitución y sin derecho, cuáles son las vías para luchar, para resistir y para cambiar este estado de cosas. Con la intervención del Humberto López Rivas, y pues ya comentaba un aspecto muy importante como es el del aspecto jurídico. En ese sentido, pues damos la palabra al asesor jurídico del caso Gabriel y Edmundo. Sandita Rivero, adelante. Gracias. Buenos días a las personas que están aquí presentes y a los medios de comunicación. El caso de Gabriel y Edmundo representa, como ya lo comentaban, la clara expresión de las desapariciones forzadas iniciadas en México en los años 60 y 70, es decir, utilizados como una manera de exterminio al enemigo, y esa es la finalidad de una desaparición forzada. Más allá de un simple delito, una desaparición forzada es una violación grave a varios derechos humanos, como es la vida, la integridad, la libertad. Siempre se mantiene en zozobra la familia, pero sobre todo también hay un impacto en la sociedad. Una desaparición forzada, por eso siempre nos interesa a todos, y por eso, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este tipo de hechos no pueden mantenerse ocultos, es decir, la sociedad tenemos el derecho a saber qué está pasando con las investigaciones. En ese sentido, en el caso de Edmundo y Gabriel,
Actualmente existe una investigación en la PGR abierta por estos hechos. Una investigación francamente muy amplia, de más de 30,000 hojas, en donde el Ministerio Público de la Federación no ha sido capaz de determinar cuál ha sido la suerte o paradero de Edmundo y de Gabriel. Mejor dicho, no ha querido utilizar todos los mecanismos que tiene para determinar qué pasó o en dónde se encuentran Edmundo y Gabriel. A lo largo de estos años, de los 8 años que hoy se cumplen de que se inició la desaparición forzada de los 2 luchadores sociales, se han llevado ciertas diligencias, algunas importantes, otras solamente para rellenar la investigación, pero por ejemplo, como diligencias, me gustaría comentarles que se han hecho diversas exhumaciones en Oaxaca. En una de ellas, el Estado, concretamente Secretaría de Gobernación, el CISEN, aseguraban que en el Panteón Municipal de Puerto Escondido se iba a encontrar el cuerpo de uno de los 2 luchadores sociales. En aquel entonces la defensa, junto con las personas que integraban en aquel entonces la comisión de mediación, logramos proponer como peritos de nuestra parte al equipo argentino de antropología forense. La PGR obviamente llevó a sus peritos de la Procuraduría y, sin embargo, quien hizo el peritaje para determinar si el cuerpo que en ese momento se exhumó era o no de uno de los 2 luchadores sociales, se determinó que no era, ¿no? Por las cuestiones científicas que los peritos determinaron que no era. Sin embargo, tanto las autoridades de Oaxaca como las autoridades federales aseguraban y decían que era un 90% seguro que uno de los dos desaparecidos era ese cuerpo que se exhumó en el Panteón Municipal. Nosotros consideramos que si en aquel entonces no se hubiera logrado proponer al equipo argentino de antropología forense, el Estado hubiera dicho, pues ya encontramos a uno de los 2. Y bueno, esto sucedió en el año 2011, pero también a raíz de que se vienen varias reformas importantes en materia de derechos humanos en el país, lo que nosotros hacemos como defensa es interponer lo que se denomina un juicio de amparo, que un juicio de amparo es un mecanismo para restituir derechos humanos violados. Es un juicio evidentemente jurídico, con muchos tecnicismos, pero nosotros lo que decimos es, cuando acudimos a ese juicio de amparo en el año 2013, es pedirle a un juez federal que pide informes a autoridades federales que el Ministerio Público nunca ha querido tocar. En concreto, ¿quiénes? El Ejército, la Marina, Policía Federal, CISEN, Comisión Nacional de Seguridad. Y bueno, también propusimos a las autoridades estatales de Oaxaca que, en concreto, el Ministerio Público de la Federación solamente ha centrado su investigación en Policía de Oaxaca. Una vez que este juicio inicia, vienen diversos informes por parte de estas autoridades federales, pero obviamente ningún informe de importancia. Salen algunos homónimos, pero nada de importancia. Lo que dice la autoridad federal es que iba a tener por suspendido este procedimiento y si en un año no había nuevas noticias, iba a tener por no interpuesta la demanda de amparo. Ante eso, nosotros lo que hicimos es acudir a una autoridad superior y hoy se van a cumplir casi 11 meses, perdón, un poco más de 11 meses en que se emitió una resolución muy importante en materia de desaparición forzada en el país. ¿Qué es lo que dice esta resolución? Y que ya lo comentaban. En concreto son 3 puntos que la autoridad no ha querido cumplir. El primero es que se tiene que acudir a las principales instalaciones militares a buscar a Edmundo y a Gabriel. El Poder Policial de la Federación no dice solamente las instalaciones militares de Guerrero o las del Distrito Federal, dice cualquier instalación militar. El segundo punto es que se tiene que citar a declarar a mandos militares y civiles que estaban en funciones en mayo del año 2007, que es el mes cuando inicia la desaparición de Edmundo y de Gabriel, para que digan qué es lo que saben sobre los hechos. Y la tercera determinación es que la Sedena tiene que informar sobre la exhumación de cuerpos en sus instalaciones militares para determinar si pueden corresponder con las de Edmundo y Gabriel. Estos 3 puntos en concreto, el Ministerio Público de la Federación no ha querido acatarlos. Llevan 11 meses que se emitió la resolución en la cual el Poder Judicial de la Federación dijo que fuera de inmediato, ese es el término, sin que se haya cumplido. Actualmente estamos en la parte de litigio jurídico para lograr el cumplimiento. Hace algunas semanas se abrió un expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
acerca del incumplimiento que ahorita no ha dado el Ministerio Público de la Federación y también la Sedena para determinar qué es lo que tiene que proceder. Lo que tendría que proceder si realmente, como ya comentaban, si estuviéramos en un Estado de Derecho, pues es que se cumple una resolución. Aquí ya no queda a una decisión propia del Ministerio Público, de la Sedena o de las autoridades. Es una resolución judicial que se tiene que cumplir. No es una recomendación, por ejemplo, de la CNDH, que de por sí ya existen para este tema, la 7 de 2009. Pero aquí es una resolución judicial que realmente se tendría que cumplir. El Ministerio Público lo que dijo es que como no es línea de investigación la averiguación previa, la parte de la Sedena, pues no tiene por qué cumplirla. Sin embargo, aquí es importante comentarles que en este juicio de amparo que ya les había dicho, el Ministerio Público de la Federación mandó un oficio en el cual le informaba a la autoridad judicial cuáles eran las líneas de investigación sobre estos hechos. Y lo que dijo el Ministerio Público es que tenía 4 hipótesis. Una era que la desaparición de Edmundo y Gabriel había sido cometida por Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, que es la hipótesis que ha seguido durante toda la averiguación previa. Esta Policía Ministerial es un grupo que creó Ulises Ruiz para dar seguimiento al tema de la APO en el año 2007-2006, que se llamaba FEPAR. Esto lo sabemos porque a partir de la averiguación previa hay diversas declaraciones de policías que integraron esta policía especial y dijeron que pues bueno, su misión era estar de civiles, dando seguimiento a líderes de la APO y estar en un constante seguimiento a esta lucha. La segunda hipótesis que reconoce el Ministerio Público es que fue cometida la desaparición por el jefe regional de la AFI en el estado de Oaxaca. La AFI pues es la policía ministerial de la PGR. La tercera hipótesis que dice el Ministerio Público es que la desaparición fue cometida por la Policía Federal de Caminos en la carretera México-Puebla. Y la cuarta hipótesis es que fueron llevados al cuartel militar número 1 que se ubica en el Distrito Federal. De esas 4 hipótesis que reconoce el Ministerio Público, les vuelvo a repetir, solamente una ha seguido la línea de investigación de la averiguación previa, que es la que tiene que ver con las autoridades ministeriales de Oaxaca. Aunque emitió ese oficio y aunque lo mandó ante una autoridad judicial, ahora la PGR dice que no es parte de sus líneas de investigación lo que tiene que ver con el ejército. Entonces, aquí el tema es que pues estamos ante la disyuntiva de si se cumple o no se cumple por parte de las autoridades esta resolución judicial, es decir, tiene que ver con todo el tema de acceso a la justicia y al final decir de qué sirve todo este tema, toda esta reforma en materia de derechos humanos, si realmente no se puede hacer operativo una resolución judicial. De por sí consideramos que la resolución ya tiene precedentes importantes porque toca a un órgano del Estado que históricamente ha sido intocable, que es el ejército, pero ahora el tema es si se hace efectiva, pues va a generar mayores precedentes. ¿Por qué? Porque se abren las instalaciones militares, se cita declarar a mandos militares y además en la declaración no solamente es a modo lo que le quiera preguntar al PGR, tenemos el derecho los representantes legales y las víctimas de preguntarle, por ejemplo, a los generales qué es lo que saben sobre los hechos. Entonces el tema es si se hace o no justicia, si se accede a la justicia a partir de una resolución judicial. En parte la pelota está ya en la cancha también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a seguir impulsando el tema para que por completo la Suprema Corte pueda retomarlo y que emita una resolución en esta materia. El día de mañana vamos a asistir a las 9 de la mañana a entregar una serie de firmas en las que se exige al ministro presidente de la Suprema Corte, en su calidad de presidente de la Corte y en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para que respete la resolución que el Poder Judicial de la Federación ha emitido y en su caso ordenen el cumplimiento al Ministerio Público de la Federación y a la Sedena para que permitan la apertura de las instalaciones militares y también para que se cite declarar a los mandos militares sobre estos hechos. Gracias. Bien, pues hemos escuchado a los panelistas y una vez más queremos reiterar la presencia de los compañeros de la prensa y desde luego de todos los familiares, amigos, integrantes de las organizaciones populares que hemos abrazado, ¿no?, la exigencia de presentación con vida
de los dos luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Sigmundo Reyes Amaya. Bien, a continuación, pues vamos a abrir espacio de preguntas a la prensa. Entonces, para que... Adelante. Hola, buenas tardes, soy yo de la revista Proceso. Tengo varias preguntas para preguntarles a los que están en este recorrido por el país. Si en ese recorrido pudieron haber recabado información sobre más casos de desaparición forzada, ¿cuántos pudieron haber recabado en este recorrido? Si en este recorrido también pudieron hacer una estrategia para sumar a familiares, en este caso, si se pudieron vincular también con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. Y bueno, también en el caso jurídico quería preguntarle aquí a Sandino, si en esta resolución del Poder Judicial de la Federación podría sentar un precedente para el caso de los 43, dado que ha habido una insistencia en que los cuarteles militares también se abran para buscar a estos muchachos, y si el siguiente paso podría ser llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Bueno, empiezo por la parte jurídica y ya la parte de la primera pregunta se daría la palabra a los compañeros. En cuanto a la parte jurídica, sí, la resolución que emitió el Poder Judicial de la Federación la emitió el 9º Tribunal Colegiado de Materia Penal con sede aquí en el DF. Es una resolución que se emitió el 19 de junio del año 2014 y fue antes de los hechos de Ayotzinapa. Y claro que sí, bien podría ser utilizada en este caso de Ayotzinapa y en cualquier otro. ¿Por qué? En primera, porque es un precedente muy importante por lo que está ordenando en cuanto a la cuestión militar, la citación de mandos militares y la apertura de cuarteles, pero también porque de esa resolución se emitió lo que se denomina jurídicamente tesis aisladas. No generan todavía jurisprudencia porque no son 5 todavía, pero se emitieron 3 tesis aisladas sobre el tema de acceso a la justicia, derecho a la verdad y el tema de interpretación del proceso en un juicio de amparos en donde se impugna la desaparición forzada. Entonces hace una interpretación del Poder Judicial de la Federación sobre ese proceso en el tema de un juicio de amparo. Entonces sí sirve como precedente. Yo no tengo conocimiento yo no sé si hayan interpuesto algún amparo, por ejemplo, los abogados en el caso de Ayotzinapa, pero perfectamente en un amparo bien puede ordenar el Poder Judicial de la Federación pues la apertura de los cuarteles militares, como lo ordenó en este caso. ¿Y lo de la Comisión Interamericana? Sí, pues la idea de agotar todos los recursos, pero no solamente como una mera formalidad, sino realmente queremos, por ejemplo, todavía nos faltan algunas diligencias en cuanto a algunos testimonios que a partir de lo que ya comentaba Gilberto López Rivas del comunicado del EPR, en donde proporciona ciertos datos sobre el día de la desaparición de Edmundo y Gabriel y ciertos nombres de personas que pudieron haber sido testigos de estos hechos. Entonces, esa es una parte importante que tenemos, que bueno, ya la incorporamos al juicio y ya es del conocimiento del Ministerio Público Federal, y se tiene que citar a declarar a estas personas para que digan qué es lo que saben sobre los hechos. Aquí quisiera hacer hincapié en que estas personas tuvieron cierto contacto o tiene que ver también con la cuestión de militares. Entonces, esto nos lleva también a la línea de la Sedena. Una vez agotado todo esto, si no se logra determinar la suerte o paradero de Edmundo y Gabriel, sí acudiremos al sistema interamericano. Bueno, en cuanto a lo de la gira, lo que sí pudimos constatar fueron denuncias de diferentes violaciones graves a derechos humanos, no solamente en el caso de desapariciones forzadas, sino muchas organizaciones que se acercaron para poder denunciar parte de la represión que se ha vivido durante todos estos años. Sí hubo en ciertos estados, por ejemplo en Chiapas, en donde se recibió el testimonio de una sobreviviente de desaparición forzada que fue dada como muerta, pero esta es una mujer que sobrevivió a esa desaparición y narró su testimonio. Obviamente parte también de lo que nosotros quisimos hacer con la gira, sí
si bien puede dar también voz a esas diferentes violaciones graves a derechos humanos, muchos, lo que sí denunciaban las organizaciones sí era la existencia de miles de casos en todos los estados que visitamos. Lo que vemos aquí es el fenómeno de que todos esos casos siguen en el anonimato por el miedo fundado que existe de los familiares a denunciar. Ellos lo que nos hacían mucho hincapié era eso, que sabían de la existencia de los familiares, de los muchos casos que hay todavía en esas entidades, pero que no querían salir públicamente a dar su testimonio por ese miedo que existe. Entonces, lo que sí nosotros hemos visto y lo que sí evidenció esta gira es que precisamente en toda la República Mexicana existen casos. Lo que no podemos determinar es cuántas, porque muchas de esas familias todavía no pueden hablar por el miedo que existe. Sin embargo, nosotros decimos que esto es evidencia de que esta práctica es sistemática, que es una política del Estado y que bueno, es también alarmante que no se pueda tener ese registro de las personas desaparecidas por la misma política de represión que ha difundido el Estado mexicano. Sí. Yo solamente mencionar que también durante esta gira se tuvieron varios episodios de hostigamiento y de vigilancia constante, particularmente de los familiares y de varios de los que estuvimos en esa gira, con provocadores, con agentes encubiertos, se hicieron denuncias al respecto, pero ver cómo también no solamente no resuelven casos, sino que además criminalizan a las víctimas con este seguimiento parapolicíaco que desde aquí también denunciamos. Sí, lo que se encontró durante la gira también es los estados donde está muy sensible el tema de la desaparición forzada es Veracruz. Muchos periodistas, pero también gente del pueblo por motivos sociales. El otro estado fue Puebla, donde también está muy sensible este tema de las desapariciones forzadas, y Michoacán. Son los estados donde se ha dado un incremento de las desapariciones forzadas, pero también existe el fenómeno, hay pocos casos documentados y existe un ambiente de terror, de miedo, que es el que se está generalizando en el país. Ese miedo y ese terror impide el acceso a acudir, a documentar, a poder denunciar que sus propios familiares están detenidos, desaparecidos. El otro aspecto, que es el que menciona el doctor Gilberto López y Rivas, es un hostigamiento constante, comprobado en Oaxaca. Una periodista se hizo pasar por periodista y resultó que era un agente del CISEN. En Chiapas, afuera de las instalaciones donde nos estábamos hospedando, estaba un agente también con motocicleta, tomando fotografías y haciendo anotaciones. En Veracruz detienen a compañeros, les quitan sus mochilas al ver que tenían los rostros de los desaparecidos y al ver que tenían imágenes también de los desaparecidos de Ayotzinapa, les decían: deja eso, si sigues haciendo estas actividades te vamos a violar. En esos términos le dijeron a uno de los compañeros. En Tabasco se descubre a un policía de ahí mismo de Tabasco con su identificación y todo, diciendo que lo habían mandado a investigar. Ese es el descaro que se estuvo encontrando durante todo el trayecto de la gira, y con el único objetivo es, pues, si hay alguna conexión o no con el grupo al que pertenecen. Por ejemplo, en Pachuca le preguntan a Nadim, que es del comité, que si tenía alguna comunicación o nexo con el Partido Democrático Popular Revolucionario para ver si mantenía alguna comunicación con ellos. Entonces, son tipo de hostigamiento con el cual nos tuvimos que encontrar en el trayecto de esta gira. Pero en esos tres estados es donde está más sensible el tema de la desaparición forzada. ¿Alguien más? Sí, para Sandino, ¿cómo consideras ¿cómo consideras actualmente la cuestión jurídica a nivel nacional? Pues es un reto para el Estado mexicano hacer justicia en este tema. Han sido reticentes las autoridades
autoridades para cumplir con una determinación judicial. Tenemos ya una recomendación, tenemos una averiguación previa de 8 años y casi un año de esta resolución de la que ya hablé, en donde las autoridades no han querido cumplir. Entonces hay una reticencia total a cumplir con una resolución judicial. En parte, si el Poder Judicial de la Federación en los siguientes meses y en los procedimientos que se van a seguir no ordena y no garantiza que sus propias resoluciones judiciales se cumplan, entonces, ¿qué tenemos la población para acudir a la justicia en este tipo de casos? Hay algunos asuntos en que el Estado muy cómodo dice que sí respeta los derechos humanos y tiene buenas resoluciones, pero en asuntos como una desaparición forzada, sobre todo cuando implican autoridades como los militares, pues allí es reticente totalmente para cumplir sus propias resoluciones. Entonces, en síntesis, el tema, como ya lo comentaba, tiene que ver con el acceso a la justicia y con que el propio Poder Judicial de la Federación pueda ordenar que sus propias resoluciones se hagan efectivas. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Gracias. Pues mi pregunta va más hacia lo emocional. ¿Cómo ha sido este proceso de búsqueda que lleva 8 años? Pues es una pregunta muy difícil. ¿Usted quería que un hermano desapareciera, un familiar? Es muy doloroso. Muy doloroso. Al principio, más que ahora. Porque eso nos ha hecho un poquito más fuertes. Pero en el andar, saber que no está, porque si estuvieran muertos, iría uno a una tumba, por lo menos así. Pero así no sabemos. Y el pensar al principio fue algo muy terrible. Esperar a ver a qué horas aparecía, si lo iban a dejar muerto en la puerta de la casa o encontrarlo muerto en algún lugar, torturado. Entonces sí ha sido muy difícil, demasiado difícil, pero sin embargo, a todo el apoyo de las organizaciones como el Frente, el Socialismo, que nos ha acompañado, y otras organizaciones, hemos estado en pie de lucha. Pero sí es muy difícil sentirlo en carne propia, y aún aunque no sea en carne propia, un amigo, alguien, una amistad, es terrible. Y no se lo deseamos a nadie, porque tenemos que aprender a vivir, seguir viviendo con ese dolor, y no sabemos hasta cuándo. Pero a la vez nos da fortaleza, como cuando perdemos a un familiar. ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir adelante, porque la vida sigue adelante. Pero en esto tenemos que dejar un poco la vida, el trabajo, para dedicarnos, como en estos momentos, para que se sepan y se den a conocer. Es muy duro, muy duro. Sin embargo, aquí estamos presentes, quejándonos, cansados, como sea, pero estamos cumpliendo por el amor a nuestros familiares, tanto a Gabriel, que es mi hermano, como a David, su papá, los del mundo. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Voy a hacer una última, nada más para preguntarle sobre si coincidirían con, bueno, no sé si quiera responder, si coincidirían con los padres y la familia de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, si no hay condiciones por este ambiente de terror que se vive en el país, si no hay condiciones para un proceso electoral. En 2 semanas ya estamos en el país que tiene nuevamente en las elecciones, y
quisiera saber desde el punto de vista político, a lo mejor el doctor Gilberto nos podría decir si usted cree que hay condiciones, no sé, democráticas como para que haya un proceso electoral, como usted bien ve en su cartel, 20.000 desaparecidos desde hace casi un sexenio, ¿no? Bueno, es un tema que no está en la agenda, pero no queremos tampoco dejar de responder. Yo creo que en un país en las actuales condiciones de un desastre humanitario de enormes proporciones, no existen condiciones para el ejercicio del voto ciudadano libre, informado, es decir, desde todos los puntos de vista. Hay estados enteros, regiones enteras en el país en donde no podría ni siquiera ejercerse físicamente este derecho, no digamos ya la presión que ejerce el crimen organizado, que no es más que la cara clandestina de quienes han prácticamente tomado el país por otras vías, y por lo tanto pues resulta un ejercicio, como lo estamos viendo quienes sufrimos las campañas, retórico, demagógico, que no da salidas realmente para una legitimidad o credibilidad de los propios comicios. O sea, realmente desde un árbitro electoral, como ya lo vimos, profundamente racista, hasta lo que ocurre en numerosos estados del país, hasta lo que ha sido la violación permanente de todas las leyes dentro de los propios partidos políticos en las campañas actuales. No creo que existan condiciones democráticas para un ejercicio real del voto. Si aquí ya no es si se vota o no se vota, ¿no? Sino sencillamente que desde el punto de vista de lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos dictaminó en la situación específica de México en este año 2015, no existen condiciones para un ejercicio democrático del voto. ¿Alguien más acá de los panelistas que quiera agregar algo? ¿No? Si no hubiera otra pregunta. Bien. Pues sin antes querer informarles, amigos de la prensa y amigos acá presentes, invitarles para el día de mañana, 26 de mayo, a un meeting y entrega de firmas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dará comienzo a las 9 de la mañana. Al día siguiente, 27 de mayo, meeting y mesa de información, desaparición forzada en México, en el hemiciclo Juárez, a partir de las 11 de la mañana. Para el día 20, para las fechas 28 y 29 de mayo, se realizará el Foro Internacional Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones Graves en Derechos Humanos como Política de Terrorismo de Estado, Experiencias de Lucha en América Latina. Y bien, aquí contaremos con la presencia de personalidades de Perú y de Colombia, así como también que radican acá en nuestro país. Estas actividades se realizarán en la sala 22, en el Centro Universitario Cultural, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y concluye con una marcha de la Secretaría de Gobernación al Senado hasta la PGR, la marcha que comienza a partir de las 10 de la mañana. Esto es el 30 de mayo. Entonces, todas estas actividades están contempladas en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, así como también del cierre de la gira nacional que llevó por nombre Gira Nacional Crímenes, Desaparición Forzada de México, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, Crimen de Lesa Humanidad. Entonces, ahí están las actividades, amigos. Hacemos la cordial invitación y esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias, compañeros, amigos de la prensa, amigos aquí presentes.
Hasta aquí concluye pues nuestra conferencia de prensa y que tengan un buen día. Gracias.